¿Es delito de terrorismo que un grupo de abertzales les den una paliza a guardias civiles por el hecho de ser eso, guardias civiles? ¿Hacia dónde nos lleva el enfrentamiento entre el Supremo y el Tribunal Regional Alemán sobre la extradición de Puigdemont? ¿Está hoy Cristina Cifuentes más cerca o más lejos del abismo político que hace una semana? ¿Ha sido un acierto o un error la intervención en Siria? Buenas noches. Empieza el debate. La película de la semana. Tenéis que estar muertos por ser guardias civiles. Eso escuchó la pareja de uno de ellos mientras una multitud les agredía en un bar de Alsasua, una de las zonas más abertzales de Navarra. Podría ser una escena de Patria, la novela maestra que nos muestra ese paisaje en la Guipúzcoa más profunda, pero no. Sucedió una noche hace año y medio. El final de ETA no ha supuesto el final de los que acosan a los que no son como ellos, o porque no han nacido allí, o porque no piensan igual, o porque forman parte de instituciones que consideran extranjeras, como las españolas. Decía Luther King que nada más envilece más que el odio a otra persona. Acabar con él es otro de los retos políticos pendientes. Vamos a analizar este asunto y muchos más en este espacio de servicio público esta noche con José Ramón García, diputado y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, con Héctor Gómez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, con Carina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, con Idoia Villanueva, secretaria de Coordinación Ejecutiva y senadora de Unidos Podemos, y con Lourdes Ciuró, diputada del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Porque los primeros protagonistas de esta noche son dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos brutalmente en un bar de esa localidad navarra en octubre de 2016. Esta semana han declarado ellos y sus presuntos agresores en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional porque el Supremo ve un posible delito de terrorismo. Tenéis que estar muertos por ser guardias. Primera pregunta, telegráfica, de respuesta telegráfica. ¿Estamos ante un posible delito de terrorismo? Karina, ¿es terrorismo? ¿Puede ser terrorismo? Pues, en primer lugar, yo también quiero manifestar todo nuestro apoyo a los guardias civiles agredidos. No es muy triste que después de todo lo que ha vivido España en materia terrorista todavía se sigan produciendo episodios de violencia contra personas, o bien por su profesión o bien por las ideas que profesan, ¿no? Y en ese sentido, desde Ciudadanos lo que queremos decir es que nosotros no vamos a hacer de jueces. Aquí quien tiene que tipificar los delitos o decir exactamente qué consideración tienen esos hechos son los jueces, y por lo tanto nosotros no vamos a hacer aquí de comentaristas ni vamos a utilizar tampoco las instituciones como han hecho otros para presionar a los jueces o para intentar que los jueces fallen a favor de nuestras pretensiones, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudentes, respetar la tarea judicial y por lo tanto sobre todo manifestar el apoyo a los guardias civiles agredidos. Lourdes. Gracias. En cualquier caso, en primer lugar, condenar cualquier tipo de violencia. Evidentemente, la violencia no es la forma ni la fórmula para defender ningún tipo de posicionamiento político o de ningún otro tipo. Ningún tipo de violencia. También nos parece que la utilización de forma banal, como se está haciendo el término terrorismo, lo que está haciendo es menospreciar a aquellas personas, aquellas víctimas del terrorismo que tanto han sufrido en algunas zonas de España, consecuencia de atentados terroristas, y por lo tanto meter todo en el mismo saco, y cuando todo es terrorismo, al final nada resulta terrorismo. Para concluir, decir que me parece una aberración, eso sí, que estén unas personas más de 500 días en prisión, sin un juicio, una prisión preventiva. Les ha mandado allí un tribunal que parece más del Tribunal de Orden Público, y que en nuestra opinión debería hacerse una profunda revisión de la Audiencia Nacional. Y lo lamento porque sé que es tener presos políticos, en este sentido hablo por nosotros, nuestros 9 presos preventivos sin juicio, sin sentencia, y quisiera desde aquí mandarles un saludo por si lo están viendo, decirles que les apoyamos y que estamos con ellos. Te propongo una cosa, Lourdes. Luego hablamos de Cataluña, de la situación en Cataluña. Ahora vamos a centrarnos en Alsasua. Arsenio, Esther, ¿vosotros veis un posible delito de terrorismo? Yo creo que no. Yo creo que estamos, por lo que estamos viendo en el juicio, ¿no? Llevamos ya 3 sesiones de juicio. Lo estamos viendo en el juicio, un caso de agresión muy grave, además agresión colectiva, y además en una situación, digamos, casi de indefensión por parte de las víctimas, pero no creo que eso sea tipificable como terrorismo. El terrorismo está regulado en el Código Penal vigente en los artículos 571 y siguientes. El 573, no lo voy a leer porque es muy largo, lo lee uno atentamente y da la impresión de que esto no es terrorismo. Es muy grave, pero no es terrorismo. Esther. Yo desde luego no tengo ni idea, porque para eso están los jueces. Yo creo que hacemos un flaco favor a todo lo que está ocurriendo, pretendiendo hacer de jueces cuando no lo somos. Podemos leer un artículo y hacer una interpretación personal, pero yo no lo hago. Sí creo que es lo más grave que ha ocurrido en esa zona desde que ETA dijo adiós en el 2011. Sí creo que hay un delito de odio clarísimo, de hostigamiento y sobre todo de cobardía. Que todo un pueblo en fiestas no vea nada, no sepa nada, no haga nada, y desde luego ante esto siempre con las víctimas, siempre.
no con los agresores. Los testigos que hoy decían que no recordaban nada. Bueno, si ustedes quieren contribuir no al debate nada. en las redes sociales, como siempre, almohadilla el DBT. El caso se juzga esta semana en la Audiencia Nacional, como estamos diciendo, porque según el Tribunal Supremo puede haber delito de terrorismo, algo que enfrenta a los juristas. Los jueces que deben decidir si la agresión fue un acto de terrorismo o no han sido presionados en los últimos días con actos como este que van a ver. Sucedió en Pamplona. Miles de personas respondían al llamamiento de las familias de los 8 jóvenes procesados y que contó con el apoyo, y aquí viene la polémica, de todas las fuerzas de corte nacionalista y de izquierdas de Navarra y también de las instituciones más importantes de la comunidad foral y de Pamplona, que están ahora precisamente en manos de esos partidos políticos. Es lógico que las instituciones navarras se manifiesten en la calle en favor de 8 presuntos agresores acusados de un acto de terrorismo. Eso es una apuesta por la independencia de la justicia. ¿Está justificado? ¿Habéis hecho referencia a esta manifestación sí, en la primera yo lo que quería comentar es que, bueno, como yo vengo de Cataluña, estamos muy acostumbrados a ver lo que son manifestaciones para presionar a los jueces y para conseguir intimidarles y que hagan resoluciones a favor de los intereses políticos de un determinado sector. Yo creo que eso debería ser suficientemente explícito como para entender que las instituciones no pueden manifestarse a favor, además de unos agresores en la calle, sino que deben mantener el respeto por los jueces, que son quienes deben analizar si los hechos son tipificables como delitos de terrorismo o como simplemente una agresión agravante, tal y como ha dicho la profesora, ¿no? Y por lo tanto, a mí lo que me parece lamentable es que miembros de partidos políticos y miembros de las instituciones navarras salieran el otro día a la calle a manifestarse, no sé si pidiendo justicia. A nosotros no nos dio esa impresión, a nosotros nos dio otra impresión, nos dio la impresión de que queríais presionar en lugar de manifestaros, como sí que hizo Ciudadanos, a favor de las víctimas, a favor de los demócratas y a favor de la convivencia, que yo creo que es por lo que tenemos que trabajar en este país, que todavía vemos que hay muchos territorios de España en donde es muy necesario trabajar por la convivencia y para evitar la violencia. La justicia protagoniza la crónica política de esta semana. Acabamos de hablar de lo que sucedía en la Audiencia Nacional y también debemos analizar el último auto del Tribunal Supremo. La Sala Penal considera que no tienen rigor los argumentos con los que el Tribunal de Schleswig-Holstein ha descartado por ahora entregar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión en un auto dictado para rechazar que Jordi Sánchez pueda salir de prisión para ir al pleno de investidura. El Supremo critica al Tribunal Regional Alemán por no examinar el caso de manera reposada e insiste en que sí hubo violencia suficiente para doblegar la voluntad del Estado. ¿Qué os parece este auto del Supremo? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por Karina? Venga. A ver, yo, como digo, no vamos a comentar y vamos a dejar que los jueces hagan su trabajo, ¿no? Pero sí que en este caso creo que ha quedado bastante claro que la intención de este proceso político era subvertir el orden constitucional y que en ese sentido creo que estamos claramente ante una tipificación de unos delitos muy concretos a los que no voy a referirme porque creo que corresponde a los jueces. Ahora bien, de esta situación que se está produciendo de controversia entre lo que opinan los jueces españoles y lo que dictan en sus resoluciones y lo que dictan las resoluciones de los jueces alemanes, sí que tenemos que sacar una conclusión muy clara, y es que tenemos que seguir trabajando para mejorar ese espacio común de justicia, porque si verdaderamente vamos a intentar interpretar las cosas en diferentes espacios en función de lo que nosotros consideremos o de lo que consideren jueces de otros países, creo que estamos debilitando ese proceso de unión y de espacio de justicia por el que se debería trabajar para garantizar la igualdad de derechos en todos los territorios de Europa. Bueno, esta semana los políticos independentistas imputados por rebelión han pasado por el Tribunal Supremo. El juez de Arena les ha comunicado de que se les acusa. Algunos de ellos ya están en prisión preventiva desde hace 5 meses. Miles de personas se manifestaron en Barcelona el domingo para pedir la libertad de los políticos presos, lo que allí llamaban presos políticos, y para criticar a los jueces. Esta concentración, que el presidente del Parlamento consideró transversal, estaba encabezada por el propio Roger Torrent, dirigentes de los partidos independentistas, Esquerra, el PDeCAT, asociaciones separatistas como Òmnium Cultural y la ANC. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también estaba allí. Y aquí viene la polémica, los líderes sindicales catalanes de UGT y de comisiones obreras. Y nosotros nos preguntamos, ¿se puede estar a favor del diálogo, a favor del acuerdo, pero respetando los pilares básicos del Estado de Derecho, por ejemplo, la justicia? ¿Sabes qué pasa, Héctor? Que es que al bloque independentista, que tienen mayoría parlamentaria, pero no tienen mayoría social, no les interesa para nada lo que necesitan los catalanes. Ellos lo que quieren es seguir en el lío porque es lo que les da proyección internacional, porque es lo que mantienen esta situación de inestabilidad, que es en donde ellos se sienten a gusto. Porque si ellos quisieran, en este momento podrían tener un gobierno en Cataluña.
Los catalanes podríamos tener un gobierno simplemente con que eligieran a una persona que no estuviera imputada por ningún delito. Y personas hay. Y de hecho han manifestado su disponibilidad. Pero a ellos no les interesa. Ellos cada vez que proponen un candidato, que además allí parece el día de la marmota porque cada semana proponen un candidato nuevo, siempre es alguien que está en una situación procesal que resulta, por lo tanto, ininvestible y que no puede ser investido como presidente. Por lo tanto, es una situación en la que ellos mismos lo que les interesa es seguir alargando esta situación, alargando el lío, y además no les interesa para nada que se marche el 155, porque si quisieran, verdaderamente, podrían hacerlo. Que se levantara la aplicación del 155 y la intervención de las instituciones catalanas es, hoy por hoy, perfectamente posible si realmente eligen un gobierno que se pueda investir con personas que no estén imputadas y que no estén en prisión. Y me permito recordar una cosa: las personas que están en prisión preventiva lo están porque existen una serie de condicionamientos que así lo establecen, como es, por ejemplo, que exista riesgo de fuga. Tenemos a varios de los exconsejeros del gobierno catalán fugados de la justicia y, por lo tanto, pesa sobre los demás la sospecha de que puedan también fugarse yo quisiera pedirles que... Y, por lo tanto, yo creo que eso tiene que quedar muy claro, y que esa es una apreciación de los jueces y no de los políticos. Yo quisiera destacar que han sido 2 relatores independientes de la ONU quienes han alertado a España de que se están vulnerando derechos fundamentales. Eso no es verdad, de verdad, no os creáis vuestras propias mentiras. El relator independiente de derechos humanos ha dicho que se están vulnerando los derechos políticos de... Bueno, pero míratelo. Los derechos políticos de Jordi Sánchez, porque los tiene intactos. ¿Qué sucede? Una persona que está en prisión preventiva sin tener ningún tipo de juicio ni sentencia está privado de facto de derechos políticos y no se puede presentar, que es una de las personas que era candidata. Mientras, los independentistas siguen sin ponerse de acuerdo para elegir un presidente de la Generalitat sin problemas con la ley, como estábamos escuchando. El plazo para ir a unas nuevas elecciones termina, apunten, el 22 de mayo. Puigdemont se ha reunido hoy, por primera vez, en Berlín, con diputados de su coalición para estudiar su estrategia, una estrategia que no todo el bloque independentista comparte, porque mientras un tercio de su candidatura aproximadamente y el otro partido independentista, Esquerra Republicana, defienden una decisión pragmática que desbloquee la situación cuanto antes, el expresidente y su equipo más cercano son partidarios de apurar los plazos. No hay miedo, pero se está perdiendo tiempo a propósito. ¿En qué consiste la estrategia de Puigdemont? Esta semana tiene 2 protagonistas políticos más. Uno ya es expresidente, el andaluz Chávez, y la otra veremos qué sucede en los próximos días. A menos de 2 semanas de que termine el plazo, el ultimátum que Ciudadanos ha dado a Cristina Cifuentes para que dimita por el caso del máster, la presidenta madrileña ha dado por enterrada la polémica. Ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos en la que renuncia al título, pide disculpas, reconoce que se equivocó al aceptar las facilidades que le dieron en el curso de posgrado, pero asegura que las irregularidades administrativas en torno a su máster son solo achacables a la universidad y descarta dimitir de plano. ¿Por qué, Ciudadanos? A Cristina Cifuentes que si ella dimite, y a Mariano Rajoy que si propone otro candidato que esté limpio de corrupción, la Comunidad de Madrid seguirá en manos de aquel partido que fue la lista más votada, ¿no? Por lo tanto, ahora en este momento la decisión quien la tiene que tomar es Mariano Rajoy, cesar a Cristina Cifuentes y poner un candidato limpio. Estamos en la misma situación que antes, ¿no? El proponer a alguien que no esté manchado por corrupción, porque lo grave de todo esto no es que Cristina Cifuentes haya mentido y que además pues no haya podido demostrar que hizo ese máster, sino toda la trama de corrupción que ha salido en la Universidad Rey Juan Carlos y que ha puesto de manifiesto que habían convertido la universidad también en un chiringuito del Partido Popular en el que los políticos hacían y deshacían, ¿no? Yo creo que eso es suficientemente grave como para que alguien asuma responsabilidades y que, por lo tanto, en este caso, Cristina Cifuentes sea cesada y se proponga un candidato limpio. Yo voy a hablar de Cifuentes el tiempo que me deje el moderador. Vamos allá. Ciudadanos, tiene tal ganas de arañar el poder porque se cree las encuestas que cualquier cosa le vale. Si de verdad te creyeras, Karina, el alegato que has hecho a favor de la justicia, dejarías un tiempo para que la justicia pruebe si de verdad lo que dice Cifuentes es verdad o es mentira, o ya incluso has pegado un paso adelante. La comisión por favor, de que si no hablo yo de Cifuentes. Y si no pegas un paso adelante y acusas de corrupta a la Universidad Rey Juan Carlos. Yo creo que os puede la prisa y vosotros sabréis si le vais a dar el gobierno a Cifuentes. Y es bueno que los demás a Podemos. Y es bueno que los demás lo vean. Pero claro, es que yo lo veo en términos políticos. La decisión es por vuestra. favor, Karina, por favor, no te pongas nerviosa. Que tendrá la moción de censura para demostrar lo que queráis. Pero simplemente digo una cosa, y estáis muy nerviosos, os digo una cosa. Aguado no ha conseguido brillar nada por Cifuentes. O sea, si Aguado pudiera usar cualquier llave para acabar con Cifuentes,
la va a querer usar. Y entonces ya no me metáis pasó ahí ni la mismo justicia en el ni la gobierno universidad de Navarra, Juan Carlos. de Murcia. Os porque, pasó lo porque mismo está con el la gente gobierno de demostrándose Murcia. que no sois En el a gobierno veces de Murcia un socio al que se le puede no fiar y que os convertís en no juez y en quisisteis parte. cesar al En juez presidente. y en Y al parte. final, Ciudadanos La acabó superioridad teniendo moral de razón. Ciudadanos que Te no era la recuerdo elección. Murcia, te recuerdo la senadora Barreiro y ahora os va a pasar lo superioridad mismo moral de con Ciudadanos Cifuentes. impostada. Bueno, el otro protagonista de la semana es Manuel Chávez, el que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, ha declarado en el juicio de los ERE, piden para él 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Chávez, que también fue presidente del PSOE y que se acabó dando de baja en el partido por este caso, asegura que nunca conoció cómo se repartieron en ayudas esos 855 millones de euros porque no era su ámbito de decisión y que nunca recibió ningún informe de la intervención que le alertase sobre posibles irregularidades. Chávez dice que no sabía nada, igual que su sucesor Griñán, que también fue consejero de Economía y Hacienda en esa década de reparto de los ERE. Ronda rápida, ¿es verosímil lo que dice Chávez? Karina. Sí, y por alusiones a lo que comentaba antes Arsenio Escolar, ¿no? Este es otro político que dimitió como consecuencia de la presión de Ciudadanos. Es decir, le dijimos, usted no puede estar imputado y seguir en el cargo y por lo tanto tiene que dimitir. Y nos llamó chantajistas, nos llegó a llamar chantajistas. Y planteamos exactamente el mismo proceder, que en ese caso fue una comisión de investigación que renunciara a su cargo, una comisión de investigación, investigar los hechos, que pudiera defenderse fuera del cargo político y que después pues volviera a la política. Y en el caso de Cristina Cifuentes hemos hecho exactamente lo mismo. Es decir, renuncia a tu cargo. Sostener al PP. Exactamente lo mismo. Sostener al Partido Popular. Solicitamos exactamente lo mismo. Una comisión de investigación. investigación. Solicitamos una comisión de investigación para que pudiera explicarse, la desvirtuaron completamente y a partir de ese momento nosotros hemos pedido la dimisión de Cristina Cifuentes, como la pedimos de Manuel Chávez, para decir, ustedes están fuera de la política, tienen que estar fuera de la política y por lo tanto poner esos gobiernos en manos de personas que estén limpias. No han querido, si no quieren dimitir, entonces iremos a la cuestión de la comisión, no, pasaremos de la comisión de investigación a la moción de censura. Lo apoyaréis, esa es la pregunta. Si el Partido Popular no hace dimitir a Cristina Cifuentes y os ofrece un candidato suyo, no hace dimitir a Cristina Cifuentes y propone un candidato limpio para presidir la Comunidad de Madrid, que fue la lista más votada, nosotros evidentemente... Y si no lo hace, ¿apoyáis la moción de censura? Apoyaremos la moción de censura. Con Podemos. Ahí está. Y Karina, quién es el candidato limpio. ya está analizado todo asunto de Chávez. Bueno, el debate de la ONU se ocupa de la crónica general de la actualidad. Es un debate de política, pero no solo un debate de política nacional. Intentamos en la medida de lo posible alumbrar lo que sucede en todo el planeta. Esta noche seguimos muy pendientes de Siria después de la intervención de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La coalición occidental lanzó en un ataque conjunto, ustedes ya lo saben, un total de 105 misiles contra el centro de I+D de Barsá, las afueras de Damasco, el depósito de armas químicas de Imsinsar y el centro de control de armas químicas de esa misma localidad, junto a la ciudad de Homs. Es la represalia por el ataque químico en Duma que todos los implicados atribuían al régimen de Al-Assad. La OTAN ha apoyado esa intervención en Siria. También la Unión Europea, aunque de manera más cauta, solo pretendían evitar que se vuelvan a emplear armas químicas por parte del régimen sirio contra su propio pueblo. Reza el texto consensuado por los ministros de Exteriores. Respaldan los bombardeos Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, lógicamente, Alemania también, España también, aunque aquí la oposición ha criticado la intervención. Ciudadanos ha alineado con el Partido Popular, con el Gobierno, a favor de la intervención. Podemos con el PSOE en contra de esta. ¿Era necesario este aviso al régimen de Al-Assad? Vamos a analizarlo desde el punto de vista político. Ciudadanos ha respaldado al Gobierno en la intervención. Sí, yo creo que en este caso lo primero que hay que hacer es, tal y como ha dicho el general, hablar de que el uso de armas químicas es inaceptable, está prohibido por el derecho internacional y que por lo tanto es un hecho condenable. Y en ese sentido yo creo que los países occidentales, lo que debemos hacer, los países occidentales democráticos y que además lo que queremos es que se respeten los derechos humanos, lo que tenemos que hacer es condenar estos hechos, ¿no? Y conseguir que las personas que utilizan este tipo de instrumentos para
contra su propia población civil, pues acaben juzgados ante la Corte Internacional Penal, ¿no? Yo creo que todo esto hay que perseguirlo, y a mí no me parece que que resolver esta situación sea tan sencilla. Es lamentable que llevemos 7 años en esta situación, que haya continuos ataques contra la población civil, y lo que tenemos que hacer es continuar trabajando para conseguir que se respeten los derechos humanos y que todos estos países vuelvan a una situación de estabilidad, para garantizar también que su población pueda volver a su país a una situación de condiciones de vida digna, ¿no? Seguiremos analizando la guerra en Siria y seguiremos contando con usted, general. Un placer tenerle esta noche en el debate sobre la ONU. Vamos a ver los tiempos de los políticos, pero yo creo que los han aprovechado bien. A Héctor le han quedado 25 segundos en su debut, no está mal, se te guardan para otro día. Joserra se lo ha fundido todo. A Karina le quedan 25 segundos, cosa que es exótico en ella, porque normalmente no te queda nada de nada. A Edoya 19, también bien medido. Y Lourdes, a ti te han quedado 54 segundos. Otro día no dejaré que me cortes. Me voy a alargar más. Yo creo que en Cataluña, que era el tema que más te motivaba, a juzgar por las intervenciones, has hablado largo y tendido. En fin, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hemos escuchado esta noche la voz de 11 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad política de esta semana. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.